y bienvenido a una de las nuevas actividades del 25 aniversario del certamen de montantes paseantes, y para mí, como no puede ser de otra forma, es un placer y un honor de recibir hoy en esta casa, que ya es parte, y seguro que así lo ve Fernando, de su casa, a Fernando Jiménez, Fer Jiménez como lo conocemos nosotros, que hoy nos va a hacer la presentación de su libro, de su cómic, La senda de los druidas, una presentación que ya llevamos varios años intentando de hacer esta presentación en San Roque, pero que siempre es bienvenida, y agradezco de que sea hoy, con motivo del 25 aniversario del certamen Mutantes Paseantes, la presentación del mismo. Fer Jiménez pues ha estado con nosotros ya en más ocasiones en esta casa, y es por eso que le decía que está en su casa. Ha sido ganador de certámenes anteriores, aunque ya creo que por la edad, ¿no, Fer? Nos vamos de fuera de la... Y además también ha hecho exposición en este mismo espacio, que ya te dije en su día que este espacio también lo tienes para cuando quieras exponer de nuevo, ¿vale? Junto a lo que tú veas conveniente. Agradecerte que hoy estés con nosotros para hablarnos un poco de tu cómic, de cómo han sido la historia, de que te guió, te empujó a escribir un poco de La senda de los druidas, que además me consta de que ha sido una experiencia, y felicitarte por haber conseguido hacerlo, por estar hoy aquí presentándolo. Y como le decía el otro día al amigo Vicente, espero que sea el primero de muchas presentaciones que tengamos que realizar, que yo tenga que realizar además contigo, espero también, y darte la enhorabuena por todo. Pues bueno, muchas gracias, y sobre todo porque tomo la mano de esta forma. Yo vine aquí una vez pidiendo el espacio para hacer una exposición y me quedé. Después me presenté al certamen de cómic. ¿Cómo te llamas? Y ya me llevé un premio. Después, bueno, he hecho teatro. Bueno, pues la Universidad Popular, o sea que me siento a gusto, entonces sigo haciendo cosas, y bueno, cuando me propusiste hacerlo, por supuesto, tú llevabas tiempo diciéndome que querías que lo presentara, no se dio la circunstancia, y bueno, pues aquí estoy. Ahora ya ha pasado un poquito de tiempo desde que lo presenté, pero bueno, es una retrospectiva que me hacía ilusión también hacerlo. Tengo aquí a Antonio y Vicente que me van a despellar un poquito, y sobre todo hablar de cómics, que era lo que hemos venido, ¿no? Pues nada, yo daros las gracias a todos por venir, dar las gracias también a David y a la Delegación de Juventud por prestarnos el material humano y el material necesario y el espacio para tener esto. Gracias a todas las personas que componemos la Asociación de los Mutantes, porque esto es una cuestión de grupo, y por supuesto a Vicente por venir aquí a echar una mano a acompañar a Fer, que es el protagonista y el autor. Bueno, lo que nos motiva hoy, esta tarde de cómic, es presentar el libro La senda de los druidas. Yo voy a hacer una pequeña somera introducción de lo que a mí me pareció el TVO, porque el TVO es que hay que leerlo para saber de qué va, si no, buena gana que digamos lo que digamos. Entonces, lo principal es leerlo. Nosotros a Fer lo conocemos, bueno, pues porque fuiste finalista aquí con una obra muy personal, que más o menos llevaba el tema, dibujada por él, ¿no? Sí. Y todavía llevaba los temas sobre mitología, historia, que vemos que lo que sigue, ¿no? ¿Vale? Bueno, mi impresión sobre La senda de los druidas, cuando comentaba con Vicente, es que lo primero es que hay que verla como lo que es una obra para adolescentes. Y eso es un género difícil hasta cierto punto de hacer, porque ni son niños que los contenidos se lo tienes que machacar, ni son adultos donde ya lo puedes dar todo explícito. Tienes que tener un ritmo, tienes que tener una manera de contar de tal manera de que sea atractiva y que no caiga ni en lo banal ni en lo aburrido. Yo creo que eso es bastante difícil, y entonces en este TVO, que primeramente, bueno, se ve todo eso, tus gustos personales, o da igual, pero yo creo que este TVO es muy ágil a la hora de contar la historia, y que lo que veo sobre todo es que más que intentar explicar o poner cosas, metes pistas para despertar la curiosidad sobre ciertas cosas, ciertos temas, sobre mitología, esoterismo, hermetismo y tal, ¿no? Yo creo que eso es uno de los grandes, también, aparte de la historieta, uno de los grandes aciertos de este TVO, ¿no? Que te dice sin decirte, que te mete pequeñas codas, pequeños tesoros, para que tú despiertes y tú investigues por tu parte, sin caer en la redundancia y sin caer, espérate, que te lo voy a explicar, ¿no? Que eso... Por lo demás, la historia a mí me ha parecido muy buena, en el sentido de que
se desarrolla, cómo se desarrolla, lo que intenta explicar, que ahora entraremos más, ¿no? Supongo que lo que tú intentas. Lo que veo es que se queda corto y que hace falta más números. En realidad, ¿no? Totalmente. Totalmente de acuerdo, ¿no? Aparte de que consta tiene una portada muy bonita, como podemos ver, que eso ya es un reclamo en sí, ¿no? El trabajo del dibujante es bastante decente, ¿no? Y además muy vistoso, y tiene una presencia muy profesional en la manera de ser. El uso del color. Ahí va, todo eso. Bueno, pues todo eso ahora nos lo contará. Entonces, ahora ya entraremos a despellejarlo. Pero vamos, yo creo que como introducción y para satisfacer un poquito la curiosidad y ponernos a todos un poquito en sintonía de cómo eres tú o lo que te gusta a ti, nos gustaría, mi primera pregunta es hablar sobre las referencias que te han traído a ti. ¿Qué leías tú de pequeño? ¿Qué veías? ¿Qué es lo que te ha gustado para que luego desembocar en esto? ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué me gusta? Bueno, a mí es que me gustaba todo. Yo es que he sido un lector voraz que ha leído de todo lo que cae en mis manos. O sea, no soy muy ecléctico en los gustos. Esto, cuando tomé la decisión de hacer esto, sí que hacía poco que había empezado a escribir sobre mitología. La mitología a mí me encanta. Entonces, yo tenía por ahí una sinopsis que me pidió el editor. Yo le pasé esta de los druidas y después vi que me dijo, yo quiero que hagas esta. Justo en un momento en el que yo acababa de dejar un trabajo y me iba a tomar un tiempo de reflexión y me iba a hacer Camino de Santiago. Entonces me dijo, druida, Camino de Santiago, adelante. Y lo fui escribiendo mientras iba haciendo el camino. Y además eso, hay muchas cosas que tú dices de la simbología, el hermetismo, que yo fui viendo un poco a medida que lo iba haciendo. Ya después sí que empecé a hilar todo eso, a ver cómo quería montarlo. Y sí que es verdad lo que me dice. Para mí hubiera necesitado 10 páginas más para y una continuación, claro. Porque yo he querido hacer una obra coral donde hay muchos personajes que se van como ramificando, no terminan de crearse porque tienen una continuidad, tienen una vida que va más allá del cómic. Pero bueno, cuando empecé a desarrollarlo, yo quise coger como tema principal algo muy básico, eso, tratándose de un cómic juvenil, donde es un terreno un poco incierto, no sabes qué nivel, hay muchos niveles, hay gente muy lectora, hay gente menos lectora, entonces es un pantano. Y bueno, lo pasamos a varios chicos para que lo fueran leyendo en varias fases y para ir probando, y vimos eso, un desequilibrio, pero por disparidad de opiniones. Entonces, pues eso, decidimos, yo, por ejemplo, tomé como no quería tanta acción, quería mucho más esos mensajes que tú dices que se dan unas pinceladitas. Y a mí yo creo que el comentario que más me ha gustado de cuando salió el cómic fue Viñeta y Bocadillo, me hizo una entrevista y a mí me gustó bastante cómo lo enfocaron y eso pasó al programa Fallo de Sistemas, que a mí me encanta, un programa que yo escucho mucho, y cuando dijeron hoy hemos traído un cómic que es, ¿cómo te diría yo? Que no va contra la inteligencia, que no subestima la inteligencia de los jóvenes. Y eso me encantó esa presentación, porque yo dije, por ejemplo, yo quiero que haya poesía. Si un bardo está contando una historia, claro, tiene que decirlo con poesía. Y me decían, pero es que eso para jóvenes, pues los jóvenes leen poesía. Entonces, en ese sentido sí que yo tomé unas determinaciones, el editor tomó otras, y al final esto es una obra coral, y yo también digo que es una obra coral, guionista, dibujante y editor. Y bueno, pues te voy a dar la palabra a ti también, Vicente, porque si no yo me enrollo aquí. De eso se trata. Bueno, buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Coincido en que es un cómic que cuando lo lees, cuando lo acabas de leer, te quedas con la sensación de que necesitas más. Entonces, como volumen introductorio, como has comentado, está muy bien, porque vas desarrollando los personajes, vas dando pinceladas, vas dejando miguitas en el camino para que el lector vaya descubriéndolas, y
En principio, pues yo creo que lo que has comentado también es muy acertado, porque el lector en muchas ocasiones es mucho más inteligente de lo que muchos nos pensamos, ¿no? Es decir, también estoy de acuerdo con Antonio en que es una edad difícil, ¿no? Y lo has comentado tú antes también, Fer, que cuando mostraste el cómic para que te diesen sus impresiones, hubo criterios muy dispares. Y es que a estas edades yo pienso también que la disparidad es uniforme, vamos a decirlo de esa manera, sí, sí. ¿no? Es un rasgo de clase. Claro. Depende también de las lecturas, de la madurez mental del lector, de sus gustos personales también, por supuesto. Entonces, bueno, en principio yo considero que es un esfuerzo muy grande, porque satisfacer a unos lectores de esa edad a partir de 13 años, que no sé si son preadolescentes, adolescentes, que están ahí un poco, es complicado. Antes lo hablábamos también con Antonio el otro día, los libros para niños, ¿no? También son muy complicados de escribir, pero más o menos hay un arco de edades que ahí el criterio es un poco más, está más consensuado, ¿no? Entonces, pues ya entrando un poco en materia, hablando del cómic, pues nos gustaría saber un poco en principio cuál fue el sistema de trabajo que utilizaste con el dibujante, puesto que, como hablamos el otro día también en otra presentación, hay distintos métodos, ¿no? Entonces, para saber un poco cómo fue esa colaboración. Pues vale. A ver, yo al dibujante no lo conocía cuando me lo propuso el editor. El editor sí que ha estado, al principio, yo creo que este fue uno de los primeros experimentos de la editorial, de juntar un guionista con un dibujante. Él quería proyectos ya que fueran con guionista dibujante. A mí llevaba mucho tiempo diciéndomelo, y yo por tiempo y porque yo realmente creo que en esta industria hay 4 que viven de ello, sí, y para el resto es un trabajo enorme, con muy poca repercusión y muy poco que recibes muy poco. Entonces yo decía, bueno, yo me encargo del guión si me encuentras dibujante. Entonces él estuvo seleccionando varios dibujantes hasta que dijo, yo creo que va a encajar, tal. Y realmente lo primero que me llamó la atención era, es muy diferente a lo que yo dibujaría, con lo cual me encanta, porque me aleja de la necesidad de supervisión, ¿no? Como Sí, está encima, sí, ¿no? yo no quería hacerlo. Yo se lo dejé muy claro al editor, digo, prefiero que lo supervises tú, yo termino guión, no quiero meterme en... que después sí que colaboré algunas veces, que me decía, no entiendo esta fase de la narrativa, y yo decía, te voy a hacer un plano en planta. Simplemente, si te ayuda, bien, si no, eres libre de hacer lo que quieras. Yo le daba, si él pedía, yo le daba gramitos de cosas, pero no me metía en nada. Yo no apenas supervisé ya los stories, lo dejaba además del lado de Manu, que realmente yo me considero muy narrativo, pero no dentro del mundo del cómic. O sea, a mí me gusta la narración, pero por ejemplo, Manuel, que es el editor de Sally, él sí que él es doctorado en cómic, y tiene una visión muy clara de lo que quiere. Y además, como tiene una visión tan clara de lo que quiere, y yo probablemente no tengo tampoco la misma forma de trabajar que él, yo me supedité un montón a lo que él me iba diciendo. Vale, o sea que aquí el trabajo, digamos que el editor, que debería ser un elemento, digamos, del equipo creativo, sí estuvo muy presente en la elaboración de muy presente, y yo lo agradezco, porque además me fío mucho de su criterio, igual que él se fía del mío. Y los dos nos conocemos hace mucho tiempo, y sí que discrepamos mucho, que bueno, es muy bueno, sí. Entonces yo le daba también la posibilidad de que él estuviera muy encima todo lo que quisiera de la obra. Entonces esta obra, por supuesto cada obra es personal porque uno se implica, pero digamos que no es una obra, bueno, ya lo sabemos porque hemos visto que hay un dibujante, también un editor, pero también es cierto que en muchas ocasiones hay guionistas, ¿no?, que controlan mucho más el proceso, ¿no?, para que la obra sea como más personal. Entiendo que esto ha sido también un ejercicio de generosidad por tu parte, ¿no? Y bueno, también uno espera quizás muchas veces cuando trabaja en equipo que eso sume, ¿no?, que no reste, que enriquezca, ¿no?, el resultado final, ¿no? Claro. Como así parece que ha sido, ¿no? También esto acarrea una serie de problemas, imagino, ¿no?, porque distintas visiones chocan, hay que consensuar, y no siempre de ese consenso, ¿no?, surge, digamos, la armonía, ¿no? Entonces,
Cuando tú, por ejemplo, le pasabas el guión, vamos a hablar, por ejemplo, de una página, ¿no? Una página de guión que se puede corresponder con una página de cómic o con varias, dependiendo de cómo lo hacías. Le hacías un guión completo, es decir, especificando el número de viñetas que tenía, el encuadre, eso se lo dejabas a él, le describías una escena, le ponías los diálogos. ¿Cómo fue un poco, digamos, la elaboración del guión, ¿no? Pues esto todo por indicaciones del editor. Vale. Ya te digo que era el primero que controlaba el flujo de trabajo de uno al otro, pasaba por el filtro de él. Él me dio unas indicaciones que yo acepté totalmente, fuera de mi forma de trabajar. Yo lo aceptaba como un reto. Voy a trabajar de esta forma, voy a acercarme a tu forma de trabajo. Vale. Voy a hacer, porque me parecía que era un sitio donde experimentar y también batirme, ¿no? Y entonces él me decía, quiero que utilice pues una retícula que sea 4x2. Vale, yo trabajaría más a gusto con 9. 4x2 no es muy usual. No es muy usual, pero él ya estaba marcando su línea y pues lo aceptaba. O sea, que esto te afectó un poco a nivel narrativo. ¿Te supeditó mucho, poco o nada? No, a mí no me afectó en el sentido de que yo trabajé el guión literario y después, y se lo pretendía dar dibujante. El dibujante no se vio capaz de hacer esa... No entendió al editor tampoco, no se entendieron bien entre ellos. Y entonces yo asumí la responsabilidad, secuencié, pero dije que después, como no era mi forma de trabajar, que el editor también lo supervisara, que él cambió cosas, y después llegar a Miquel, al dibujante, y que también tomara las decisiones que tuviera que tomar. Entonces, bueno, yo lo tomé un poco como que él no se vio, era su primer cómic también, no se vio en esa capacidad de hacerlo, y hubo un momento en que Manu y yo también hicimos un poco grupo porque nos conocíamos más también para decirle, toma tus decisiones, o sea, no te veas acorralado porque tú eres el que realmente habías dicho como que no querías hacer esa parte. Realmente era su parte. Sí, entonces entiendo un poco que lo que es el formato y la estructura viene un poco dada por el editor, ¿no? Sí. Y esas decisiones que toma el editor son de carácter narrativo, o sea, por el bien de la obra, o también hay un carácter comercial, en el sentido de que también eres parte de la comercialización de ese producto, que debe de tener una visión final, ¿no?, para dirigir a un público que debe ser... y debes de contener X. Eso hasta que cierto punto te enriquece o te lastra a la hora de crear, o como estás comentando a la hora de secuenciar, que es casi, digamos, el comida esencial, ¿no? Porque es lo que marca el ritmo y marca los tiempos, ¿no? Sí. Es una decisión que yo creo que tomó en función de la línea editorial que llevaba. Entonces yo lo asumí sin ningún problema, con mis reticencias con algunas páginas que opinaba, pero no le di más importancia, seguí trabajando. Y yo dije, yo es que además en este cómic quería trabajar muchas cosas a un nivel más simbólico, y yo quería trabajar mucho más el guión que trabajar en esa parte. No quería decir que aparecía en cada viñeta, no quería tampoco asumirlo, lo asumí porque tenía que salir de alguna forma. Sí. De hecho, ahora estoy trabajando en otro cómic donde no voy a asumir esa parte. Yo trabajo en el guión literario y el guión técnico, pero de una forma muy conceptual. Entonces no quiero meterme en partes técnicas porque además yo pienso que estaría limitando al dibujante, y el dibujante además cuando asumió este reto dijo, yo quiero hacer la división de viñetas. Perfecto. Tu trabajo, creo yo. Que en este caso tú podrías, digamos, entrometerte, entre comillas, más en el trabajo porque tú también eres dibujante, ¿no? Quiero decirte que ahí hay un choque más frontal que, por ejemplo, en mi caso, que solo hago guiones, que visualmente puede gustar más, menos, pero claro, en tu caso que también secuencias, dibujas, yo veo que es bastante generoso también por tu parte, ¿no?, ese esfuerzo que has hecho, ¿no? También es parte de un aprendizaje, de un enriquecimiento y de un reto, como tú has comentado, ¿no? Si os parece bien, podríamos pasar un poco a lo que es el tema, a la idea, ¿no?, a cómo surge la idea. Ya has comentado que te gusta mucho la mitología. Entonces, en este aspecto, ¿cómo has hecho para intentar darle originalidad a un tema que realmente está como muy trillado, ¿no? O en el cual, no sé si también por la edad del lector,
aparte de por el género, ¿no? Tienes que utilizar pues estereotipos, ¿no? O personajes muy estereotipados, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? Pues, a ver, no buscaba, en un principio yo quería hacer una obra, además es que se explica en la historia, es una obra iniciática, Sí. es un camino iniciático. Entonces yo cogí pues una obra que el peso estaba en el argumento, el bien y el mal, Sí. la naturaleza y el progreso. Y totalmente claro, y dentro los personajes desarrollan el viaje del héroe. Sí. Se rompe, no voy a dar más explicaciones, Sí. pero es lo que busca, eso, arquetipo muy claro, que además no buscaba que se desarrollaran mucho, porque yo lo pensaba con ánimo de continuarlo. Aparte también que este tipo de arquetipos, de estereotipos, etcétera, casi que se explican solos, ¿no? Una vez que el lector consigue, digamos, identificarlos, aunque luego haya giros, haya sorpresas, ¿no? Que las hay, Sí. que también entran un poco dentro de la naturaleza humana, ¿no? Sí. Como puede ser pues, la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo resuelves bastante bien, porque muchas veces, claro, cuando estos temas están tan trillados, lo importante es cómo lo cuentas, ¿no? Es decir, la originalidad, ¿no? No sé si tú lo ves de la misma manera, está en el aporte que tú haces en cómo lo cuentas, ¿no? Porque Sí. la historia en realidad, tú lo has dicho, ¿no? Es un viaje iniciático, ¿no? Pues, hombre, pues recuerda mucho a Odiseo, ¿no? Bueno, a Cavafis, ¿no? El poema, ¿no? Lo que pasa es que eso era un viaje más bien lineal, ¿no? Que circular. Claro. Yo esto lo veo como un Este viaje circular, ¿no? Sí, sí, sí. Que, digamos, empieza, bueno, tampoco vamos a destripar mucho, pero y se completa, digamos, ese círculo con un añadido que para mí ha sido un hallazgo, que es un personaje que hay, que no voy a decir cuál es, que acompaña, digamos, al protagonista, ¿no? Que yo creo que eso sí que aporta un poco también de originalidad, ¿no? En ese sentido. Claro, yo metí todos los personajes que necesitaba para hacer eso, una obra coral compleja que se pudiera ramificar además. Y después, claro, primero, por decisión del número de páginas, que eran 48, no puedes desarrollarlo demasiado, y como no ha tenido continuidad, pues también hay un arco de acción de cada personaje que no se completa tampoco. No me importaba tampoco. Claro. Era autoconclusivo, se cierra y sí, pues deja con ganas de una segunda que no habrá. Bueno, quién sabe. Bueno, hasta el momento yo he insistido y no, se cierra. Bueno, Y una lástima, una lástima. Y nada, dentro de eso, pues eso, jugar con los personajes. Y a mí me gustó, por ejemplo, un comentario que hicieron que decía: el viaje del héroe, la fuerza del bien con el mal, esto es lo que llevamos escuchando desde el principio de los tiempos, pero hay un monstruo rojo, hay una pelirroja Bueno, y se mete en caña. Y yo dije, Bueno, pues sí, vale. si es su interpretación. Pues vale. Después viene otro y me dice, veo la portada y veo a Miyazaki. Sí, eso. Pues me encanta, me encanta que me digan Pero eso. eso demuestra que tiene distintos niveles de lectura dependiendo del lector. No, yo creo que coincido en eso, en que, por ejemplo, cuando habla del arco argumental, ¿no? Como tú dices, están los personajes estos de Ferro y Argento, con lo cual ya te llama la atención, tú dices aquí no te queda con las ganas de saber, bueno, qué pasa con el Ferro, ¿no? Sí, porque Claro, porque esto lo ha puesto aquí por esto, ¿no? Esto aparecerá y este tío tiene aquí, ¿no? Como lector ya, tú dices, este tiene aquí que aparecer más adelante, pero te queda con las ganas, ¿no? Es un aspecto. Luego lo del camino iniciático, cuando antes hablaba de esto de las pistas, de tal, de los tesoros, no, a mí me gusta esas historias que tú metes, como lo de poner el nombre de Gerión. Bueno, eso por qué, tiene algo que ver, no tiene que ver. Eso de los nombres interesantes se lo apunta Antonio. Vale. Argento, Ferro, lo brillante, yo lo entendí así, lo Sí. oscuro, lo... Kiprus, que es Arturo, cobre. ¿no? El Y luego guerrero los- es Kiprus. Ahí va. Por ejemplo, eso, claro, y esto tiene la lectura de cada uno. Tú dices que ves las dualidades, yo veo a los dioses oscuros, ¿no? Pues, como no aparece más adelante, pues tú, claro, y con pues a lo mejor son los dioses oscuros, no sé. Te abre la parte de la imaginación, ¿no? Y otra cosa que yo tengo que está presente, no sé si te ha salido instintivamente, ¿no? La presencia de la mujer, ¿no? Lo femenino está muy presente dentro de toda la obra, aparece como Gaia, como ser creador, ¿no? Uno de los personajes principales, ¿no? Quieres incidir ahí, ¿no? Sí. Además, una cosa que me gustaba mucho en las discusiones cuando nos juntábamos editor, dibujante y yo, era que teníamos diferentes criterios de quién era el protagonista de la historia. A mí eso me encantaba. Sí. Lejos de sentirme
como no entienden lo que estoy escribiendo, me gustaba que decía, no, es Crearwy, vale, no, es Argento, bueno, pues me gustaba, el antagonista, pero no es el antagonista. Creaba mucha controversia de la forma de que él como están los estereotipos, pero no reconoce que son tan estereotipos, que eso ya tenía como un lado oscuro eso de cada uno. Importante. Incluso lo que habéis comentado antes, o habéis comentado, conceptualmente, si trascendemos los protagonistas, el bien y el mal, ¿no? Es decir, la naturaleza y el progreso mal entendido, digamos. Claro. Es decir, esa vertiente gris, ¿no? Como hablas tú, ¿no? De los guerreros grises, como han recordado Sí. los hombres grises de Momo, ¿no? Sí. Sí. De Michael Ende. Consumían el tiempo y esto es lo que están haciendo, es consumir la naturaleza, ¿no? Lo que da la vida. Aparte que cuando aparecen los malos, el contrapunto A, ¿no? Que está, esas páginas están muy bien, ¿no? Los colores, la manera de narrarlo, eso está muy bien. Luego, al principio, que eso es la aparición del malo, tú no sabes qué son, ¿no? Son corpóreos, no son tal, ¿no? ¿Qué representan, no? Y solamente ya que te despierta la curiosidad y más adelante, ¿no? Ya más o menos sabes lo Si que te tú digo la quieres verdad, decir, ¿no? podría dedicarle un tomo a esos hombres que se quedan un poco en un segundo plano. Pero bueno, en ese momento no necesitaba dar más explicaciones. Es como avanzar un poquito cada personaje hacia una meta que está por llegar. Y hacia un segundo volumen, por ejemplo, donde tú puedas, mediante flashback o cualquier recurso que te presta el lenguaje del cómic, explicar un poco el origen de esos personajes, porque aquí se dan apuntes de cosas que suceden y hay una gran elipsis, ¿no? Uno ya ese hueco puede rellenarlo con su imaginación o da lugar a que lamentablemente quizás no lo hayan, en un segundo volumen se explique un poco qué ha sucedido, ¿no? De todas formas, yo pienso que esa elipsis, como es natural al cómic, al lector de cómic no le extraña, no le es ajena, ¿no? Es decir, se autocompleta, aunque, claro, el origen, la explicación no se tiene, pero eso no obsta a que se entienda perfectamente lo que va pasando, ¿no? Quizás es lo que tú dices, necesitaría algunas más páginas para ralentizar un poco el ritmo en algunas ocasiones y para completar lo que tú dices, el desarrollo de los personajes que, si bien, como hemos comentado antes, estereotipo, arquetipo, ya tienen, digamos, un sustrato, luego lo bonito es que entren los matices, ¿no? Y aquí ya se dan algunas pinceladas de ello, pienso yo. Lo que pasa es que se siembra para recoger después, y es lo que hace falta. Claro, todo no lo puedes contar tampoco en un volumen, para que la historia vaya con cadencia, vaya desarrollándose, pues lo interesante también, ¿no? No habría páginas, además, para contar eso, al tratarse de una obra coral. Claro. Es que hay muchos personajes, cada uno tiene su función, hay unos puntos ahí de giro, de guión, que están bastante bien, ¿no? Inesperados, ¿no? Tampoco vamos a destripar, ¿no?, lo que es el contenido, pero yo creo que están muy bien traídos, ¿no?, en ese sentido. Entonces, bueno, en principio la valoración es muy positiva, la lástima esa, ¿no?, un poco, ¿no?, que no haya continuidad y quizás el sistema de trabajo no haya beneficiado a un resultado que podría estar, estando bien, algo mejor, ¿no?, en ese sentido. No sé qué opinará Antonio al respecto. No, yo sí, y bueno, por ejemplo, como tú dices, ¿no?, los de guión que tiene, cuando aparece esto que al principio, o sea, el protagonista de la portada, que al principio tú no sabes, bueno, es un espíritu, es un ente telúrico, es un tipo disfrazado, es un brujo, tú no sabes muy bien qué es, luego cuando te haces una idea, luego se desarrolla la historia, aparecen en el lugar tal, donde ya tiene una representación, una página muy bonita, ¿no?, representando las 4 estaciones, los 4 ciclos de la vida. Otro personaje con el que podría hacer un tomo. Claro, y entonces tú dices, bueno, a lo mejor ya el protagonista no va a ser, a lo mejor va a hacer la confrontación de esto que es la naturaleza y lo otro que es el progreso, a lo mejor esta va a ser la, ¿no?, que vemos que se funde, quiero decir, tiene un montón de historias de mitología, ¿no? Sí, o sea, digamos que yo lo que he hecho con ese personaje es delegar funciones. Esto, bueno, es un poco spoiler, ¿no? Vosotros lo entendéis que lo habéis leído, pero bueno, era un poco eso. Tenías que, para que la trama siga el camino que estaba marcado, pues tiene que haber personajes que... Sí, pero yo creo que este es un personaje hallazgo, quiero decir que, como tú dices, te puede valer para todo. Sí, claro. No,
lo puedes hacer, Es mi favorito. Claro, puedes tirarlo hacia un lado, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser un dios, pues no. Ni bueno ni malo. Ni bueno, ahí va, ¿no? Puede ser eso, un ente que estaba antes de los dioses incluso. Bueno, a mí me abre mucho la cabeza la aparición de este personaje y cómo aparece, ¿no? Y lo que representa el núcleo ese, ¿no? La burbuja esa, ese pequeño Edén, ¿no? Sí. Esa pequeña Arcadia donde se funde, ¿no? ¿Vale? Y por eso digo, y además porque veo que, por ejemplo, el medallón es el árbol de la vida, ¿no? Del Midgard, ¿no? Veo que después termina, que eso me llama mucho la curiosidad, termina en un laberinto, ¿vale? Que luego eso pues, puede estar relacionado con la masonería, con las catedrales, con el iniciático, con los jardines que se bifurcan, con las ocas... que me está contando, sí. ¿no? Es el principio, ahí va, las ocas, el mismo templario. ¿Qué me está contando? ¿Es el principio de las religiones? ¿Es la defensa de la naturaleza? Ahí va, claro, porque son gérmenes de muchos guiones, muchas historias que son mías, ¿no? Porque eso ya son mis historias, que yo mismo con mi universo y me la hago. Y eso para un chaval de 13 años en la adolescencia es un hallazgo, ¿vale? Porque no le trillas el camino, sino que le enseña, ¿no? Mira, por ahí puedes tirar, ¿no? Yo creo que... Sí, da pequeñas pistas que para abrir pequeños caminos. Al final es un poco la lectura que yo hago, ¿no? Es la senda y cada uno va recorriéndola con su forma de verlo y con las ramificaciones que cada uno quiera tomar. No, por eso lo que me gusta es que lo dejas a tu criterio, a tu bagaje cultural o a lo que tú quieras ver ahí, ¿no? Sí. Esa es la parte que me ha gustado mucho en la forma de narrar la historia, ¿no? Sí, además yo coincido en esa idea, ¿no? Es un poco a esas edades que se está madurando, que la imaginación es muy potente, muy poderosa. El hecho de que no sea un cómic muy cerrado, donde lo des todo muy mascado, no subestima al lector, como has dicho, deja muchas posibilidades abiertas, incluso para lectores como nosotros, que somos más adultos, podemos tener, pues, dependiendo de las connotaciones, una interpretación del cómic muy distinta, por ejemplo, a Antonio y yo, o con Frank, con Manolo, con cualquiera, ¿no? En ese sentido. Y eso es muy positivo porque yo creo que lo que se echa un poco de menos también en el cómic es que ahora con el cómic, sobre todo social, realista, es que deja muy poco margen a la imaginación, ¿no? Quiero decirte, la realidad, tú lo puedes narrar como un cuento, lo puedes narrar, pero no deja de ser esa realidad que desgraciadamente muchos pues conocemos, ¿no? Del día a día, ¿no? Entonces, sumergirte en una historia abierta, con mitología fantástica, pues yo creo que hace posible que este cómic tenga muchas lecturas. Casi cada lector puede tener una lectura. Bueno, eso por descontado que cada uno va a aportar, como dice Antonio, ¿no? va a rellenar, ¿no? Y va a cerrar su círculo, ¿no? Es un viaje circular, ¿no? Entonces, yo también quería preguntarte acerca de la portada, ¿no? Que antes Antonio ha incidido en ello. Es una portada muy bonita, muy vistosa. ¿Qué criterios habéis seguido para seleccionar esta imagen? Pues, o para crearla, claro. Le dijimos a Miquel que trabajara trabajó después de hacer la obra y es su interpretación. Sentido. Es como cuando haces la introducción de una obra, normalmente un trabajo académico o algo lo haces después cuando acaba la obra, ¿no? Sí. No le hicimos ninguna indicación. Él trabajó cuatro propuestas diferentes, abocetadas, y dijimos, pero muy parecidas, o sea, él tenía muy claro esa portada, ¿no? Sí. Lo que trabajó un poco era la colocación de los elementos y tal. Claro, a mí me sorprendió y me gustó mucho la imagen central. Sí. O sea, lo pone en una consideración que digo, es muy interesante cómo se pone eso en la portada cuando después se puede leer otra cosa cuando está a mitad de cómic. Entonces, no, a mí me sorprendió gratamente y además yo ya a esa altura del proceso tampoco tenía mucho interés tampoco en que conceptualmente la portada diera algún significado. Sí, bueno, normalmente debería tenerlo, pero muchas portadas se hacen para atraer al comprador, digamos, ¿no? Porque es lo primero que ves, ¿no? Si te atrae la portada, es una portada bonita, entonces te invita a abrir el cómic y tal, ¿no? Ahora, sí, también, como vemos aquí, cuando te lees el cómic, ves que es conceptual porque tiene un significado. Esos elementos no están puestos al azar. Están muy bien traídos también. Como el círculo, si es que está trabajando el círculo, está poniendo en consonancia una figura que es la más enigmática, creo yo.
Y después tiene la triada esta, que también es lo que más se va desarrollando a lo largo, ¿no? A mí me pareció, y la ciudad de fondo y rodeado de la naturaleza. De naturaleza. Entonces me pareció que eligió muy bien los elementos. Y los colores, por supuesto. Sí. Y los colores, por supuesto. Son una de las primeras cosas que además, al primer, porque uno se enamora de las cosas al primer vistazo, es de las primeras cosas que te llama la atención, claro, ¿no? El uso del color. ¿No? El color es muy llamativo, tiene muchos cambios, que bueno, a veces no, pero bueno. Sí, algunas transiciones a lo mejor son Ahí un va, poco no, fusionizadas. pero sí, pero tiene muy mucha bonito, gama, tiene mucha paleta, está muy bien Sí. metido, Sí. ¿vale? Y que volvemos a lo mismo, para un chaval de 13 años está muy bien. Sí. Sí, porque hay muchas veces el dibujante y colorista, que es el mismo, ¿no? Utiliza el color como elemento narrativo, unas veces con mucho acierto, otras veces quizás no, menos acertado, pero sí que es verdad que, bueno, eso es algo que, por ejemplo, a lo mejor un chaval de 13 años no detesta que esté hecho así, pero sin embargo la sensación la percibe, ¿no? Uno que ya está un poco, bueno, pues más hecho y tal, y ha analizado a veces las obras también desde un punto de vista más también estético, etcétera, pues se da cuenta, ¿no?, de la utilización y tal, pero tú esas indicaciones imagino que se las harías al dibujante, ¿no? ¿O no? ¿O lo dejaste a su criterio? Hice sugerencias, pero no las puse en guión. Yo di mi opinión y además que yo creo que él lo estaba trabajando, que lo tenía muy enfocado, lo tenía muy incluido ya. Entonces yo no le incidí en ningún aspecto, y ya te digo, es que yo apenas vi el resultado final, el story sí, pero el resultado final no lo vi hasta que estaba hecho. Hasta que estaba impreso ya incluso. Prefería verlo impreso. Sí. Sí. Sí, pues le da, junto con la edición, que es muy buena, Sí. ¿no? La edición es muy buena, le da una imagen muy profesional. Es que eso yo lo que valoro más de Sally, que es una editorial que lleva 2 añitos, 3, ha trabajado muy profesionalmente, con unos precios muy ajustados para la calidad de impresión, de encuadernación y lo que se ha trabajado de la obra, o sea, que es el editor el que ha estado muy encima del proceso. Entonces hay mucho trabajo de fondo. Ya. Y porque además es un módico precio, ¿no? Sí. ¿Qué vale? 14 euros. Está muy ajustado para la calidad. Muy bien. Por Claro. 14 euros. Sí, pero bueno, pues por desgracia no podía subir mucho más, porque entonces se le va para una editorial que todavía es un poco, que está empezando, que no tiene ese bagaje, no puede poner esos precios. Por eso te digo que yo creo que la calidad del trabajo con el precio está estupendo, vamos. Sí. Y bueno, y no solo ya la senda, bueno, he traído aquí un par de cómics que han salido muy bien al mercado, que es Harry, por ejemplo, Cazador de Dragones. Este es una trilogía, este es el primero de una trilogía. Y con Julia Vicente, que es muy buena dibujante, que entiende muy bien el lenguaje del cómic. Y bueno, y porque el mismo editor es el guionista, que también ha estado muy encima del proceso. Ahora en breve va a sacar la segunda parte. O sea, este es un cómic de los que es muy aconsejable, y ahora está por países árabes seleccionado con una especie de recorrido de exposiciones que hacen en El Cairo, en Fez, en diferentes ciudades de árabes. Y está funcionando, eso va con Zapico, con Paco Roca, con gente ya muy estabilizada dentro del mundo del cómic. Entonces este funciona muy bien, o este que me parece que es una joyita, esto es una joyita de Carlos Comendador, que bueno, no es cómic, es álbum ilustrado, pero para niños con necesidades especiales. Entonces está escrito con pictogramas, muy sencillo, muy directo y muy bonito de ver. Y este es el que mejor ha funcionado, porque las bibliotecas se lo han rifado, porque no hay en el mercado otros que me parece una de las ideas más sencillas y más geniales que yo he visto. Es que es una tontería, es de una simplicidad, y a la vez también resuelto. Mira qué bonito. Es increíble, ¿no? Sí.
Y además bonito. Y bonito. Muy bonito. Claro, claro. Útil, bonito, es una maravilla. Es una maravilla. Y después está Mundurraca también, que este, por ejemplo, ha sido seleccionado como uno de los cómics extranjeros más interesantes entre los 10 primeros en Francia. Tiene un carácter muy juvenil, se parece a Hora de Aventuras, que también juvenilmente funciona estupendamente. Y también es una historia que fluye muy, muy rápido, muy... A mí me gusta mucho también cómo lo cuentan, Entonces estos son un poco los libros que ahora mismo están despuntando por una cosa o por otra en esta editorial. Espero que se sigan manteniendo porque yo quiero sacar más. Entonces si van funcionando, pues... En el mundo editorial estamos viendo aquí una editorial pequeña que cuida mucho su producto, que tiene una calidad muy profesional, vamos a decirlo, porque la tiene. ¿Cuál es tu impresión acerca, tú que te has movido, al igual que muchos de nosotros, entre distintas editoriales, cuál es tu impresión acerca del mundo editorial español respecto al cómic? Y un poco, pues, ¿qué impresiones tienes acerca de...? Porque claro, aquí las comparativas son odiosas, pero son necesarias siempre. Sí. Visto lo visto. Bueno, yo alguna vez he comentado que desde el punto de vista de las grandes editoriales, ahora mismo en este país, que se arriesgan relativamente poco, que van a muchos productos que ya vienen de fuera, que ya han funcionado y qué tal, el valor añadido de esta editorial es que ha apostado por gente que hacía su primer cómic. Entonces, eso hay algunas que es más aleatorio en otras editoriales. Esta es que se ha centrado en eso. Se ha centrado en lectores de diferentes edades y se ha centrado en cantera, en crear cantera. Entonces, eso es lo que yo no veo que hagan otras editoriales a nivel español, que podían hacerlo, que tendrían muchas más facilidades para hacerlo. Está Actiberri, por ejemplo, que apuesta mucho por el mercado español. Sí. Eso es de agradecer. Pero un determinado, digamos, claro, tipo de cómic, un determinado tipo de lector también. Sí. Bueno, también es un sello personal en el sentido ese, no quiero decirte que, bueno, está tan traído el tema de la novela gráfica, ¿no? Podríamos decir que, bueno, entre comillas, para nosotros es un formato, pero bueno, que son cómics extensos, lo que te has dicho, autores españoles, normalmente en blanco y negro, ¿no? Lector, vamos a decir, entre comillas, adulto, maduro, ¿no? No sé, la sensación que nosotros tenemos es que el mercado pues está como está, que es una obviedad, pero lo que sí es cierto es que una editorial apueste por jóvenes promesas, porque claro, cada uno de los autores que hoy están copando el mercado fueron una joven promesa. ¿Cuántas y cuántos habrán quedado en el camino por no tener esta posibilidad, ¿no? Claro. Yo veo muchas veces que también, y es una opinión personal, que algunas editoriales están muy cerradas a un tipo de cómic determinado, como hemos hablado, que es muy lícito, muy noble, sí, pero también a veces ponen muchas trabas para el acceso de dosieres, por ejemplo, a valorar, ¿no? En fin, ahora también Francia, que se habla mucho del mercado francés, está un poco, digamos, descendiendo en su producción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Por eso nos congratulamos, como decía aquel, ¿no?, de que hayan salido estas obras, ¿no? Y es cierto que hay muchas editoriales pequeñas, hoy día, muchas, sí, pero también diversifican mucho lo que es los productos, ¿no? A lo mejor tienen cómic, tienen literatura, tienen o determinados tipos de cómics, ¿no? Aquí he visto que apuestan más bien por una senda, ya que estamos hablando de la senda de los druidas, ¿no? Juvenil, ¿no? Y lo cual me parece muy loable también porque todos los que hemos aprendido a leer con cómic, uno no empieza leyendo Maus, por ejemplo, ¿no? Empieza leyendo pues el Don Mickey, en aquella época el Pulgarcito, no el antiguo, el Zipizape, Mortadelo, Bruguera, todo esto, ¿no? Claro. Y yo creo que esto es un material muy atractivo también, ¿no?, para iniciarse y para quedarse. No, sí. Siempre hablamos del lema aquel, ¿no?, franquista, ¿no?, de darle un TVO a su hijo que mañana tendrá un libro, ¿no? De Carlos Jiménez, siempre lo digo, pero es que decía, no, denle un cómic que mañana tendrá otro cómic, ¿no? Claro. Y yo creo que hay casi un cómic para cada lector, ¿no? El problema está que muchas veces, quizás, ahora ya, hombre, ahora se ve más, ¿no? Aquí en la Biblioteca San Roque afortunadamente tenemos un mogollón de cómics, ¿no? Pero cuando éramos pequeños, apenas sí había cómics en las bibliotecas, ¿no? Que es una labor que yo creo que también es muy importante, ¿no? Sí.
o presentaciones, ¿no? Tú comentabas, ¿no? Que se hacen presentaciones en bibliotecas. Sí. Pero tú hiciste una en Madrid, ¿no? Creo, en Guadalajara, ¿no? Quizás, sí. Hay que hacer ese tipo de presentaciones y hay que meterlo en la biblioteca, eso es sin duda, vamos. Y además con estos valores, o sea, que se sepa que está apostando por autores jóvenes, que está haciendo una buena edición, que se sepa lo que es una edición tapadura, el valor que tiene, ¿no? El papel, la impresión, todo eso. Y lo encima que se está para que eso, que la estética, que cuando abras el libro no haya un cambio de lo que ves aquí. Es lo que comentábamos antes de las portadas. Muchas veces una portada es muy atractiva, incluso se le encargan a autores muy consagrados. Si hablamos del mundo de los superhéroes es mucho más obvio. Y luego cuando ves dentro el dibujante, pues a lo mejor te llevas un chasco, no porque sea malo, sino porque no es lo que te esperabas, ¿no? En este caso, ¿no? Hacemos el símil con los trailers de las películas, ¿no? Cuando el trailer te vende la película y muchas veces el trailer no tiene absolutamente nada que ver con la película. Ya, es un montaje que también tiene sus condiciones artísticas y su licencia. Por cierto, vosotros hicisteis uno con el cómic un montaje animado. He visto yo en internet. Está bastante bien. Sí, me gustó mucho como le brillan los ojos al personaje. Sí, se hizo una buena presentación, la verdad. A mí también me gustó bastante. Creo que eso también es importante, ¿no? Que la editorial se implique luego en las labores publicitarias y, vamos a llamarle entre comillas, la postproducción, ¿no? En la venta ya y en este tipo de cosas, ¿no? Porque también es cierto que hay algunas editoriales que una vez que sacan el producto como que se olvidan de él, ¿no? Y muchas veces el mismo autor, si no es conocido, la editorial no es muy grande, pues tiene que buscarse las bichuelas e ir moviendo su cómic, su libro, etcétera, de puerta en puerta casi, ¿no? En este caso, pues, Sally creo que lo está haciendo muy bien, ¿no? Sí. Y mira, te voy a contar, por ejemplo, una cosita con ese tráiler. Fueron a la Feria del Cómic de Bolonia y llevaron esos trailers y hubo una empresa de Arabia Saudí que estaba interesada en comprar derechos de cómic, pero para hacer montajes multimedia. Y se interesó, vio ese montaje y dijo, lo quiero. Quería también Ari y el dibujante, claro, tú vendes los derechos, pero cuando se cambia el formato, tienes que volver a preguntarle a los autores si quieren. Y entonces Mikel se negó. No quiso. Y no, bueno. Bueno, esto que ha apuntado también... A mí me pareció muy interesante porque si bien además de un producto que ya se había hecho, pues a ver cómo evoluciona. Sí. A mí me encantaba. Claro, aquí entramos también un poco en qué es cómic, qué no es cómic, ¿no? Ese debate. Y claro, en el momento que ya hay animación, digamos, salta a otro medio, ¿no? Sí. O no. Quiero decir, este tema, pues a colación traemos ¿cuál crees tú que es el futuro del cómic o si el lenguaje del cómic está agotado, si no está agotado? Ahora hay mucho cómic digital, por ejemplo. ¿Ese cambio de formato tú lo consideras que sigue siendo cómic o no? A ver, bueno, el cómic digital como tal es simplemente que tú vas clicando y van pasando páginas. Eso me parece que sigue siendo lo mismo, pero lo estás viendo en una pantalla. Yo lo respeto. A mí todo lo que sea evolucionar el cómic a mí me parece bien. Si va a otro formato, bueno, yo no seré el que se niega a decir no, es que esto está hecho para que sea cómic. A mí me encanta que se hagan esos experimentos, funcionen o no. Sí, hay otros formatos que tienes que pasar hacia arriba, lo cual invierte un poco el movimiento, ¿no? Empezamos a cambiar pequeñas cosas. Claro. A lo mejor ahí en conjunto no puedes ver determinadas páginas, dobles páginas. Claro, ahí sí que o se hace un cambio ya con otras premisas o igual no funciona, pero que se intente. Yo cuando veo los pliegos estos que tú vas clicando y algunas veces he leído algunos cómics así, me parece que funcionan bien, van bien. Sí, es lo que tú dices, pasar la página igual que la pasas tú, si la pasas tú. Sí, también. Lo tienes que ampliar, sí. Exacto. Sí. Pero bueno, al fin y al cabo es la evolución de lo que tú dices. Puede funcionar o no puede funcionar, pero bueno, es lo que hay hoy en día. Igual pasa como con los vinilos, ¿no? Que de repente como que desaparecen y ahora están otra vez vendiendo vinilos en todas las tiendas grandes, ¿no? Los centros comerciales. La tendencia es dotar al cómic, pero la tendencia es dotar al cómic online que vemos de animaciones, de sonido y de tal para que te sea más atractivo que el que lee. No tenga sonido, no tenga movimiento. Eso puede ser igual que los libros Kindle, ¿no? Los Kindle, los que
Físico, claro. Pero luego de la tinta... Sí, sí, lo que es, o sea, tocar, ver si te llevas tinta o no. Pero también no deja de leer alguna vez algún piloto de veo y tal. Es decir, que no es lo mismo, ¿no? Porque tienes que estar ampliando, buscando y... Pero bueno, es una tendencia. Yo creo que lo mismo funciona, que lo mismo pues, es como para casa, ¿no? Y se sigue vendiendo la grapa, el tomo y la recomendación. El futuro es... Imprevisto. Bueno, y hablando de futuro, tú que eres ya un autor consagrado, con ventas, Sí, haciendo presentaciones, consagradísimo. premiado en diferentes certámenes de mucho prestigio. ¿Cuáles son tus proyectos para el futuro? ¿Por dónde vas a tirar? ¿Qué vas a hacer? Yo es que tiro por muchos sitios. Es que yo... ¿Qué te pide el cuerpo? A ver, acabo de terminar el segundo guión para Sally, que es una historia sobre mitología. Es que ya con el editor... sí, yo con el editor ya me dijo... hay otro guión que ya está escrito, que se quedó un poco en el tintero porque no encontramos a la persona adecuada. Y este es el... Bueno, no se terminó. Se quedó en la fase de sinopsis larga. Y también iba sobre mitología griega y ahora estoy trabajando en la mitología yoruba, africana. Pues es que me da la posibilidad de ir trabajando cosas que me interesan, universos donde me interesa meterme, coger lo que yo quiera y volver aquí y ponerlo todo en una línea. Claro, yo también he aprendido de esta historia, entonces este cómic sí que tiene 60 y tantas páginas, ya me ha dado la libertad de alargar un poco lo que yo quería. Y bueno, y hasta ahora pues también, ahora sí que trabajo más narrativamente y no me voy a meter en lo que me metí la otra vez porque creo que no es necesario. Y aparte de eso, pues sí, estoy trabajando, bueno, el fin de semana que viene me voy a un festival de poesía hispano-marroquí y he metido un textito en una antología. A mí me gusta trabajar multidisciplinarmente, o sea que... Amigo, ya multimierda, ¿no? Multimierda, total. Autor multimierda. Sí, me meto en todos los jardines. A mí Sí, porque llevas los guiones, haces también poesía, llevas teatro. Cuenta, ¿qué más? Bueno, con teatro pues estrenamos La Casa de las Máscaras aquí y ahora estamos trabajando en un par de obras más que también las estoy escribiendo. Pues eso, es que es probar, son lenguajes que a mí me gustan, igual que yo estudié dirección de cine en su día, grabé algunos cortos, no he seguido trabajando, en cualquier momento salta la liebre y me pongo a escribir guión para cine. No sé, ahora por ejemplo estoy adaptando un guión que tenía para corto, lo estoy adaptando a microteatro. Está muy relacionado, ¿no? Es decir, el cine, el teatro, el cómic. El otro día hablábamos de que el cine ha cogido préstamos del cómic y el cómic del cine. No siempre, la gente siempre cree que es el cómic el que coge préstamos del cine, sin embargo estamos hablando del primer movimiento de cámara, ¿no? que se hizo en un cómic, ¿no? El Little Nemo, ¿no? Sí, o se dice, ¿no? Es decir, entonces tú te planteas en la escritura del guión de estos distintos medios de una manera muy parecida, imagino, ¿no? Hay algunos donde imagino que tienes que dar más especificaciones, Claro. menos. El teatro tiene otro tipo de reglas muchas veces porque tienes que verbalizar más lo que sucede, imagino, ¿no? Sí. Sí, pero es muy interesante trabajarlo. Es que al final lo que me gusta de estas experiencias es que estás cogiendo un bagaje de diferentes lenguajes y los vas llevando todo al montoncito de aquí, que en un momento dado puedes experimentar pues en este guión lo voy a hacer muy, muy teatral. Incluso, por ejemplo, pues que un personaje se salte la tercera pared y hable al público directamente. Pues es un elemento más que tomarías a lo mejor del teatro, que es donde más se hace, pues lo voy a probar aquí. Igual que pues se toman cosas de teatro y se llevan al cine o viceversa, si es que cualquier cosa. Igual que metía lenguaje poético, ¿no? Sí, de hecho hay una imagen muy bonita en el cómic, que bueno, creo que no voy a destripar tampoco, pero es muy poética, ¿no? Cuando un personaje, digamos, que se funde con la naturaleza, ¿no? Es poesía pura, ¿no? Claro, pues eso. Y la música, ¿no? La música también, o sea, desde la aparición de la lira, la cantante, ¿no? Yo creo que si lo que hiciera uno más adelante lo ibas a entender. Mira, en la presentación. La música es importante. En la presentación que tenía en Guadalajara, tenía una
hice la presentación con música celta de fondo, tocada por un violín. Entonces, pues íbamos haciendo la entrevista y de vez en cuando, pum, dábamos, ahora no he podido contar con la violinista, pero también era una parte si hubiera tenido la posibilidad lo hubiera hecho, porque le da otra lectura eso. Sí. Es que yo trabajo con música, escribiendo el guión he trabajado con música celta siempre de fondo. ¿Por qué? Porque me lleva donde... Claro. Fernando, cuando tú te estructuras tu guión, ¿tú lo estructuras pensando en que iba a tener una continuidad o en que iba a ser un volumen único? En este caso. Las dos cosas. Que podía tener una continuidad. A ver, una editorial pequeña, uno de los primeros cómics, no sabes por dónde va a salir. En este caso no salió porque la continuidad del dibujante no quedó. Yo dije, ¿y si cambiamos de dibujante? Pues yo qué sé, pues Gaiman, cuando empezó Sandman, cambió de dibujante por circunstancias ajenas al equipo y se tomó esa determinación. Yo la hubiera tomado, el editor dijo que no. Bueno, pues nada, pues a otra cosa. Yo trabajé también, eso fue una determinación que tomamos. Autoconclusivo. Claro. Y yo, porque esto a mí me gusta personalmente, dejar cosas en el tintero, con lo que tú decías, las miguitas, eso a mí me gusta, dejarlo, aunque vayas a terminarlo. A mí me gusta a la hora de escribir dejar esas abiertas, ¿no? Esas posibilidades, pero no es abrir posibilidades, es abrir posibilidades que el lector investigue por su cuenta. Claro. Si tienes que seguir escribiendo, las puedes traer cuando quieras, si no, que lo busque el lector. Sí, eso ir abriendo puertas, ¿no? Y a mí me gusta mucho, sembrar misterio para que cada uno busque lo que le interese, a mí me encanta. Sí, incluso así que lo hice encantado de la vida, si es que yo lo iba a hacer de todas formas. No, porque digo yo, lo mismo que tenías tú planteado, bueno, pues esto me lo voy a plantear en 6 volúmenes o en 3 o... No, eso no había. Sí, ahora, tú me dices ahora 6 volúmenes. Sí. Puedes irte a lo que está ahora muy de moda de hacer el principio de todo. Y puedo hacer un principio de todo. Puedo hacer un intermedio entre las dos líneas temporales de la historia. Ahí puedo meter otro volumen. Y puedo hacer la continuación, que también se queda abierto de una forma que puedes avanzar. Sí, puedes hacer de todo, puedes ir para adelante, para atrás, que es lo bueno. Es que eso es lo bonito de la concepción del universo. Si creas un universo, ya después el tiempo lo controlas tú y te vas a donde quieras. Incluso la historia detrás de cada personaje. Cada personaje, o de los bloques de personajes también. ¿Por qué suceden ciertas cosas? Que se ve esa transición, ese cambio que hablábamos antes, no se explica el por qué. Hombre, cada uno se lo puede imaginar también, ¿no? Porque está en la condición humana, en la naturaleza humana. Pero sí es cierto que a lo mejor desarrollar también esa parte es interesante, ¿no? Por ejemplo, si hay un personaje que se corrompe, ¿por qué se corrompe? Por supuesto. Etcétera, ¿no? ¿Qué motivaciones tiene para ello, no? Claro. Que no siempre son a lo mejor económicas, o sea, puede haber muchos tipos de... Sí, entonces es interesante. Eso a mí en la narrativa me resulta muy interesante, porque la cámara va de aquí a aquí y aquí la acción va pasando, pero por aquí también va pasando. Entonces, claro, eso es muy interesante también. Eso lo trabaja muy bien, por ejemplo, el Ari, Cazador de Dragones. El primer volumen está centrado en un personaje, el segundo en la Némesis. Y el tercero es una continuación, cuando ya sabes los puntos de vista de dos personajes, se juntan, ¿no? Hace el vértice de la pirámide. Pues me parece muy interesante también la forma de narrarlo.